Esa palabra es dura, hermano. Gloria sea el Señor. Así es que, quieto, abróchense bien los cinturones, porque vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia. Para ello quiero invitarles a leer en el libro de Gálatas, capítulo 1 y versículo 11. Vamos a continuar para la gloria de nuestro Padre Celestial. Cuando todos lo tengan, pueden decir un buen amén al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Leemos en la Biblia: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los redimidos con la sangre del Cordero, dicen, todos a una sola voz. La Biblia dice así en Gálatas capítulo 11, capítulo 1, versículo 11: mas os ruego, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre querido que estás en los cielos, de los cielos, santificado sea su nombre en esta mañana, Dios mío celestial. Venimos, Señor, con un propósito, Padre celestial, de adorarle, de bendecirle, de darle gloria a su nombre, Señor. También, Señor, venimos con un propósito de escuchar su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que su presencia, su poder, Señor amado, se manifieste en esta hora, Dios mío. Liberta, Padre Santo, rompe cadenas, yugo, opresiones malignas que salgan para afuera, Señor. Y declaramos su presencia obrando con poder y gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así se lo pido en esta hora, Señor. Manifiéstate con poder y gloria. Liberta, Señor, que vidas salgan transformadas, que salgamos renovados, Señor, a través de este culto en esta mañana. Queremos de su espíritu, de su presencia. Llénanos, satúranos, bendícenos, levántanos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial. Le pido, Señor, que todo aquello que pueda perturbar esta palabra, Señor, sea reprendido, Señor. Todo espíritu inmundo, todo espíritu de las tinieblas, toda opresión maligna, que retroceda y salga para afuera en el nombre de Cristo. Y declaramos solamente su presencia obrando poderosamente en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Úsame, Señor, como siempre usted lo ha hecho, para la gloria de su nombre bendito. Amén y amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Hijo de Dios. El ministerio del apóstol Pablo es el tema del mensaje. En el mensaje anterior vimos que el apóstol Pablo exhorta a las iglesias de Galacia. Los exhorta, hermanos amados, porque las iglesias de Galacia, de alguna manera, ellos se habían enfocado, hermanos amados, en el evangelio de las obras y habían dejado, hermanos amados, el evangelio de la gracia. Ellos le ponían más, hermanos amados, habían empeñado en las obras y no en la gracia. Hermanos amados, el evangelio no es por las obras para que nadie se gloríe. La salvación es por la gracia, porque nadie se puede ganar el cielo. La salvación es por el sacrificio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, en la cruz del Calvario. Su nombre sea la gloria. Nadie se puede ganar el cielo haciendo buenas obras, hermanos. La salvación es por la fe, es por la gracia de Cristo, nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo nos habla mucho
en este lugar recibiendo la palabra, buscando al Señor, es por su infinita misericordia. Amén. Por eso Pablo exhorta a las iglesias de Galacia, hermanos amados, y les da a entender que el evangelio era por la gracia y no por las obras. ¿Cuántos alaban al Señor? Pablo les dice que él, hermanos, no trataba de agradar a los hombres, porque si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Lo vimos a través de la palabra. Si yo tratara de agradar a los hombres, les dice Pablo, no sería ningún siervo de Jesucristo. Y Pablo exhorta a la iglesia. Pablo no andaba con paños tibios allí, hermanita chula, hermanito. No, Pablo fue directo y confrontó a la iglesia. Cuando se alaban a Cristo, no estaba ganando a los hombres, porque entonces no sería siervo de Jesucristo. Todo ministro, todo pastor y todo aquel que predica la palabra del Señor no tiene que pararse para agradar a la gente. Aquí estamos para agradar al Rey de Reyes, sí, Señor, de señores, para Él sea la gloria. Amén. Pero mucha gente está agradando la carne a la gente, hermanos amados, y les parece que la gente se va a ir. Óigame, si al Señor Jesús se le estaba aceptando a la gente por oír la verdad, a la gente que anda en la carne no quiere escuchar la verdad. Los que quieren escuchar la mentira son los que están ahí. No, el que te dio palabra de Dios, oye, levante esas manos al cielo. ¿Cuántos hemos venido a escuchar palabra de Dios? El que de Dios, palabra de Dios, escucha. Por eso todos siervos de Dios deben de confrontar, como lo hizo el apóstol Pablo, con la palabra del Señor. Es así como se confronta, como se enseña, como se instruye. Es a través de la palabra del Rey de Reyes, sí, Señor de señores. Cuando se da un fuerte al Hijo de Dios en esta hora. Vamos a continuar. El versículo que leímos dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo le dice: les hago saber, les digo que el evangelio que yo les anuncio, que yo les predico, que yo les enseño, no es según hombre alguno. No son inventos los que yo hablo, no son, aleluya, inventos los que yo estoy enseñando. No es dogma, le está diciendo el apóstol Pablo. Esto no es un invento de hombre, esto es palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo de esta hora? Eso es lo que le dice Pablo, que el evangelio que él les enseñaba no era de hombre alguno, no era ningún invento. Hoy la gente, hermanos, lamentablemente, dentro de las iglesias se inventan tantas locuras que no tienen fundamento ni base bíblica, y se ponen a enseñar cosas que no están en la palabra, no tienen fundamento, no tienen raíces bíblicas. Por eso todo cristiano debe de escudriñar la palabra del Señor, porque a vosotros parece que en ella está la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor en su palabra. ¿Cuántos alaban a Cristo? Déselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar, a su nombre sea la gloria. Hay poder en Jesús. Hermanos amados, el apóstol Pablo le dice: yo no predico según hombre. Es decir, que hermanos, que el evangelio que él anunciaba, que él predicaba, no era de hombre alguno, sino que Dios lo llamó para predicar el evangelio poderoso de Cristo y llevar el mensaje a las naciones. ¿Cuántos alaban a Jesús? Déselo fuerte al Hijo de Dios. Pero hoy en día vemos cuánta gente se inventa cosas, hermano, dentro de los altares sin fundamento. Hermano, yo estuve viendo un video donde una mujer andaba con los ojos cerrados, agarra unas flores y comienza, se acerca a los hermanos y comienza a golpearlos en el hombro. Y le decía: orando te quiero pues, orando te quiero pues. Y comenzó a golpear a la gente con las flores. Hay un desorden dentro de las iglesias evangélicas, hermano. ¿Por qué? Por falta de enseñanza
las iglesias es porque falta la palabra del Señor y no hay enseñanza. Por eso es que hay invento de gente y hacen locura. Mire, fui a una iglesia a predicar. Yo vi a una hermana que andaba con un listón grande que le llegaba hasta aquí, grande aquel listón. Dije, ¿qué es eso? Entonces, un vestido de color para pretender o para batallar, yo no lo sé, pero un listón que andaba aquí y le llegaba hasta abajo. Mi hermano doblado, dije, ¿qué será esto? Y bueno, cuando comenzaron las alabanzas, yo estaba adorando al Señor y de repente, como todos nosotros abrimos los ojos, ¿sí o no? Bueno, yo abrí los ojos, entonces, y ya veo que aquel cinto lo andaba, hermanos amados, aquí, parecía el llanero. Parecía el llanero solitario, andaba aquel cinto, amarrado los ojos y danzando. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos amados? ¿Por qué hace tanta locura dentro de las iglesias? Es porque no hay corrección, no hay palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por eso que la gente hace desorden, hace locura, porque falta alguien que se pare y que enseñe la palabra del Señor tal como está escrita. Dénselo fuerte al Hijo de Dios. Usted no ve a algunos aquí haciendo locuras. ¿Por qué? Porque aquí se enseña la palabra del Rey de Reyes, sí Señor, de Señor. Dénselo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Pablo no estaba hablando locura, dice que no estaba hablando evangelio según hombre alguno, como hoy en día mucha gente hace, hermanos, predican unos mensajes que no tienen fundamento bíblico, que no sé de dónde los saca, solamente porque escucharon otro loco por allá, pero no tiene raíces fundamentales a través de la palabra. Por eso todo predicador de Cristo debe de empaparse de la palabra del Señor para transmitir el mensaje del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. A su nombre. Siguiente versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué le está diciendo Pablo a las iglesias de Gálatas, de Galacia? ¿Qué le estaba diciendo? Escuche bien. Pues yo, ¿por qué les dice que el evangelio que él predicaba no era de hombre? Ahora les dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo recibió, hermanos amados, el evangelio por medio de Cristo nuestro Señor y Salvador. Dénselo fuerte al Hijo de Dios. Pablo no fue instruido por hombre alguno. Pablo no vino a decirle a alguien, Pablo, así tienes que predicar. Pablo, aquí tienes un bosquejo, preparate este mensaje y así vas a predicar la palabra, Pablo. No, él no recibió el mensaje de hombre alguno. Es más, el apóstol Pablo, si usted lee cuidadosamente este capítulo, se va a dar cuenta que ni siquiera había visto a uno de los apóstoles. No los había visto. Que quizás él los conocía, yo no sé. Pero él dijo también que él no los había visto. A quien vio fue a Jacobo, hermano del Señor. Jesús tenía hermano. Amén. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Y no estamos hablando de hermanos de la congregación. Jesús tenía hermanos en carne. Dice Jacobo, el hermano del Señor. Cristo tenía hermanos. Tus hermanos y tus hermanas te buscan, o no le dijeron eso al Señor. Y la gente quiere tapar. No, Jesús fue único, el único hijo de Dios, pero no el único hijo de María. Amén. A su nombre, Cristo está en este lugar. A su nombre hay poder. Pablo no recibió el mensaje por hombre alguno. No fue alguien que lo instruyó y le dijo, Pablo, así tenés que predicar la palabra. Aquí está un bosquejo, un audio. Vas a ver YouTube o vas a ver
la gloria. Vamos a alabar al Rey de Gloria. Amén. Hermanos, Dios le reveló al apóstol Pablo lo que él tenía que enseñarles a las iglesias. Cada enseñanza que el apóstol Pablo le dio a las iglesias de Corintio, de Éfeso, de hermanos, de todas las iglesias donde él le envió la carta, todas fueron inspiradas por el Espíritu Santo y por revelación. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por revelación. Fue Dios quien le reveló al apóstol Pablo. Y cuando dice la Biblia que él fue arrebatado, ¿cuántos alaban a Cristo? El apóstol Pablo fue arrebatado, que ni él mismo entendía cómo él fue arrebatado. Yo no lo sé, dice, pero él fue arrebatado al tercer cielo y ahí recibió el conocimiento, ahí recibió revelación divina de lo alto. O sea, aplauso para Cristo en esta hora. Ahí fue donde él recibió revelaciones, hermanos. Y el apóstol Pablo no anduvo, hermanos, con los otros discípulos ni con Cristo. Pero el apóstol Pablo dice en una ocasión: porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque Pablo vio todo eso. Si Pablo no anduvo allí, pero el Señor Jesucristo le reveló todo al apóstol Pablo, hermanos, en el momento que él sufrió por la humanidad. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Pablo fue revelación. Todas las cartas paulinas que él enseñaba a la iglesia, hermanos, fue revelación que el Señor le dio para que esa enseñanza quedara para nosotros. Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento, el Señor lo estableció por una orden divina. Ahora lo que está en el Nuevo Testamento, las cartas que están para la iglesia, son enseñanzas, son instrucciones para cada uno de nosotros y para ordenar la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Pablo recibió como Moisés recibió. Recuerden que Moisés en el desierto recibió, hermanos amados, Moisés fue quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces Moisés en el monte Sinaí, o en aquella trayectoria de aquellos 40 años, en ese lapso de tiempo, Moisés recibió todo, hermanos amados, lo que es el libro de Génesis. De Génesis, Abraham había pasado 2000 años. De Abraham a Moisés, posiblemente algunos 500 años, porque Israel estuvo en cautiverio 430 años. Es decir, que a la fecha de Moisés eran posiblemente 500 años. ¿Cuántos alaban a Cristo? Eran como 2500 años que habían pasado de Génesis a la vida de Moisés. Pero ¿cómo Moisés sabía si no había escritura, no había nada? Pero el Señor del cielo le reveló desde el principio de la creación del ser fuerte, el Hijo de Dios. Amén. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Quién le dijo eso a Moisés? Dios. Fue revelación del cielo. ¿Cuántos alaban su nombre? Es que Moisés estaba en la presencia del Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Dios le reveló, le enseñó cómo se llamaba toda aquella descendencia, hijo de este, hijo del otro, y él dijo toda aquella generación. Dios le reveló todo a Moisés. Dios le reveló a Moisés el diluvio, el nombre de los patriarcas. Moisés no tuvo en ese entonces, pero fue revelación del cielo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y de esa manera Dios le estaba revelando al apóstol Pablo cómo tenía que enseñarle a las iglesias. Dense fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Por eso Pablo les dice que todo lo que él les había enseñado no era de hombre alguno, sino que era una enseñanza y era revelación de Jesucristo para enseñarle a la iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero ellos estaban desechando las enseñanzas del apóstol Pablo y estaban recibiendo, adoptando sus propios conceptos, pensamientos. Y aquí no estamos por pensamientos o conceptos de
ya están. Nadie puede quitarle ni ponerle, ya está establecido todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aunque un ángel del cielo viniera anunciando otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, no lo recibáis. Aún nosotros, ya Pablo estaba esclareciendo, aún nosotros, si les anunciamos un evangelio diferente, sea maldito, le dice Pablo. Por eso, hermanos, aquí no vamos a escuchar a alguien, ay, que tengo nueva revelación. Ya las revelaciones están. Ahora, Dios le puede revelar a un hermano que predique la palabra, pero que predique conforme está en la palabra del Señor. Porque yo a veces he tenido sueños, yo no sé a usted posiblemente ha tenido un sueño de que predique tal mensaje, y yo lo he hecho, pero tiene que estar en la palabra. No puedo estar diciendo, oh, tuve una revelación y esto tiene que hacerse y lo vamos a hacer de esta manera. No, porque ya está establecido de acuerdo a la palabra del Señor. Esa es fuerte el Hijo de Dios. Hay poder en Jesús. Amén. Por eso Pablo, hermanos amados, no hablaba el evangelio según hombre alguno. No era inspirado por los demás para predicar. Nosotros somos enseñados por los hombres. Nosotros hemos recibido el evangelio no por revelación. Lo hemos recibido porque alguien nos ha instruido a nosotros. Yes, amén. ¿Sí o no? Alguien le enseñó a usted cómo predicar. Alguien le enseñó cómo orar, cómo buscar al Señor, cómo congregarnos, cómo, hermanos, comportarnos en la vida espiritual. Alguien nos enseñó, alguien me enseñó a mí, alguien le enseñó a usted. El evangelio que nosotros hemos recibido es porque alguien estudió la palabra del Señor y nos transmitió de acuerdo a la palabra del Señor. Pero Pablo era una revelación divina. Pablo no se había juntado con los apóstoles, pero él predicaba la palabra como Dios se la dio. Déjalo fuerte al Hijo de Dios. Cristo está en este lugar. Nosotros todos hemos aprendido de algo. ¿Cuántos han aprendido de alguien? Aleluya. Claro que sí. Nosotros no podemos decir, yo no he recibido el evangelio de hombre alguno. No, alguien nos enseñó a través de la palabra del Señor. Alguien nos dijo, mire hermano, no agarra el micrófono con las dos manos. Porque yo cuando predicaba de primero agarraba el micrófono con las dos manos y a su nombre, Cristo, y no me movía. Me dice el hermano, paró. ¿Usted piensa que el micrófono pesa? No. Agárralo con una mano. Entonces, es bonito cuando alguien le está enseñando a uno. No se molesta, no, y comenzó a dar un chorro de errores. Todavía tengo errores. Así como muchos tenemos errores. Pero no es la palabra. Denle un aplauso de Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Hermano, entonces alguien nos enseñó a nosotros. Alguien nos dijo así. Tienes que vestirte, así tienes que actuar, así tienes que caminar, así tienes que comportarte, así tienes que ayunar, buscar, congregarse. Así como recibimos la palabra en este lugar, si la ponemos en práctica, vamos a ser perseverantes, congregarnos y buscar de la palabra la presencia del Señor. Hay gente, hermanos, que se prepara igualito el pastor predica. ¿Usted ha visto así en iglesia? Que predican los miembros, los líderes. Predica igualito el pastor, hasta los mismos gritos se le escuchan, hasta las mismas lenguas hablan, no sé, las mismas lenguas que habla el pastor y no salen de las mismas lenguas. También los mismos predicadores, los mismos discípulos hablan las mismas lenguas, le han aprendido al pastor en todo. Hermanos, ¿cuántos alaban a Cristo en esta hora? Déselo fuerte al Hijo de Dios. Aquí hasta se viste igual el pastor, gritan en todo, los gritos y en todos. ¿Cuántos alaban a Jesús? Y no está mal, no estoy criticando, diciendo mal de ellos, no. Pero estoy diciendo que alguien les enseñó y comienzan a imitar. Hermanos, hay gente que habla igualito, pastor. Yo he escuchado concilios que hablan así. Al pensar en esta porción, todos comienzan a hablar igual. Ya sé de dónde vienen. ¿Por qué? Porque así han sido enseñados, instruidos. Y así comienzan a hablar todo, hermanos, pero cada uno debe de trabajar con su propia armadura, Aleluya. con sus propias vestimentas. Cuando a David le
y no podía ni caminar. Dijo, no, yo no puedo caminar con esta armadura. Yo tengo que caminar con mi propia armadura. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo cristiano debe de luchar, de pelear con su propia armadura y no con la armadura de los demás. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque la unción que el Señor le dio a otro no es la misma unción que el Señor le va a dar a usted. Cada uno recibe de acuerdo a nosotros busquemos su bendita y poderosa presencia.